muchas gracias. Gracias, Cuthberto, por la invitación. Es un honor, muchos años de conocernos y me siento halagado de estar aquí. ¿De dónde nos visitan? Por ahí escuché que había foráneos. A ver, ¿de qué partes? Ciudad de México, bienvenidos. Mérida, ok, perfecto. Bueno, yo soy originario de Jalapa, Veracruz, y ya también tengo una buena cantidad de años viviendo aquí en Monterrey. Y pues mi historia para llegar a Monterrey fue porque me vine a estudiar al Tecnológico de Monterrey, a hacer mi maestría y me quedé a trabajar. Pero pues me fui conectando y empecé a ver otros horizontes. Entonces estuve un rato en IBM de México. Antes de venir aquí en Monterrey trabajé para el gobierno de Veracruz. Tuve experiencia en estar en estos temas de infraestructura. Y después me invita a volver al Tecnológico de Monterrey y curiosamente pues me invitan a regresar a lo que es la universidad virtual. Y pues voy a darles un poco de contexto porque voy a hablarles acerca de equipos diversos y cómo esto nos permitió hacer innovación. Esta reciente pandemia nos retó como institución y como personas a repensar las cosas que hacíamos. Era marzo del 2020 cuando nos dijeron, señores, agarren sus cosas porque se tienen que ir a trabajar a casa. Pero para poder hacer eso nos estaban pidiendo cómo vamos a mantener la continuidad académica porque la institución va a cerrar todos los campus. Entonces tuvimos que repensar rápidamente en que teníamos que atender a dos clientes específicamente, el estudiante y el profesor. Esos son nuestros principales clientes como institución educativa, ¿verdad? Como somos más de 20 campus en el país, pues todos nuestros estudiantes van principalmente al campus a tomar clases. Sin embargo, al cerrarse los campus, pues tuvimos que ver qué vamos a hacer. Entonces, gracias al talento de un equipo diverso, donde hay ingenieros, pedagogos, informáticos, nos pusimos a la tarea de definir una estrategia que nos permitiera llevar a hacer realidad en 15 días poder tener a todos los profesores y estudiantes otra vez tomando clases en línea. Les voy a platicar un poco de cómo es esta historia y dónde nacimos como institución para después, hoy día, poder haber logrado esto. Bueno, esta foto es del edificio CEDES, que es el Centro para el Desarrollo y de Estudios Sostenibles. Este es un edificio que siempre ha recibido mucha transformación. Y en ese edificio se encontraba lo que era el Canal 6, o que era el sistema de educación interactivo satelital, que después se convirtió en la universidad virtual. Si han sido estudiantes del Tecnológico de Monterrey y escucharon que en algún momento dábamos maestrías o programas en línea, eran porque la universidad virtual era la que se encargaba. Entonces, cuando el rector dijo, queremos ver una nueva manera de dar educación, pues empezaron a explorar con los satélites. Entonces, el Tecnológico tenía antenas de transmisión satelital, teníamos los contratos y teníamos, en ese entonces llegamos a tener hasta 4 canales de transmisión satelital. Entonces, pues era todo el tema de apúntale al satélite y llevaba el camioncito, ¿verdad? Y esa fue la primera forma en cómo empezamos a dar educación a distancia. Entonces, en el edificio del CEDES, pues ahí se encontraban las salas transmisoras, ahí estaban las cámaras y de ahí se transmitía. Después pusimos una sede en Ciudad de México, entonces ya podíamos hacer transmisión satelital y podíamos hacer la interacción. Y cuando llegó el internet y podíamos ya transmitir por internet, pues hacíamos una transmisión de 400K de resolución, era algo muy pequeño, pero en ese entonces pues era muy innovador, ¿verdad? Entonces ya estábamos empezando a hacer innovación. Y esta innovación era porque teníamos un equipo de ingenieros en telecomunicaciones, en informática, que empezaron a desarrollar todos estos sistemas. Y empezábamos también a entender si tenemos que llevar la educación con un profesor al frente, ahora cómo la llevamos a tenerla en línea. Entonces ya empezaron a entrar pedagogos a que desarrollaran estos cursos que iban a poder pues, utilizarse en los sistemas en línea. Los años pasaron y la tecnología seguía avanzando y veíamos que había nuevos retos. Entonces nos dimos cuenta que nos teníamos que empezar a transformar y casualmente fue cuando se da el cambio de que llega el nuevo rector. Sale el doctor Rangel, digo, para los que son aquí de Monterrey o conocen la institución, el doctor Rafael Rangel por muchos años
fue uno de los últimos rectores que nació dentro del Tecnológico de Monterrey. Y llega el nuevo rector, que es Salvador Alba, una persona que no es Exatec. Entonces había así como que un cierto dolor, así de que, ¿por qué viene una persona que es externa? Y aparte venía de ser director de PepsiCo. Entonces, pues el Tecnológico de Monterrey, el consejo está formado por FEMSA, Coca-Cola, la cervecera, y nos traen a una persona que no tiene nada que ver con nosotros. Lo trajeron para crear disrupción, para que la gente estuviera abierta a cambiar la mentalidad. Y Salvador nos retaba a hacer las cosas de manera diferente, a que no estuviéramos acostumbrados a hacerlo como lo veníamos haciendo por muchos años. A la llegada de Salvador, también llega un exdirector de Google y que nos empieza también a retar y decirlos, hay que cambiar la manera en cómo estamos haciendo. Y ahí fue cuando nos empezamos a enfrentar que debíamos de transformarnos como equipo. Yo era parte del equipo de informática. El equipo de informática en la Universidad Virtual éramos alrededor de 30 personas y esas 30 personas llevaban lo que era la Universidad Virtual, que atendía alrededor de 12,000 estudiantes. 12,000 estudiantes, pues pudiera ser un campus pequeño del Tecnológico de Monterrey, el campus más grande. El día de hoy en Campus Monterrey tenemos 20,000 estudiantes nada más en este campus. A nivel nacional estamos hablando de que atendemos 90,000 estudiantes entre preparatoria, profesional, posgrado y educación continua. Entonces ese es nuestro nivel, pero Universidad Virtual por sí sola era un campus pequeño. Entonces teníamos que hacer malabares con el presupuesto que teníamos. En ese entonces, pues ya empezábamos a hablar de virtualización, que empezábamos a hacer nuestros pequeños pininos para que nuestro sistema de inscripción ya estuviera virtualizado, pero nos dimos cuenta que teníamos que empezar a cambiar la filosofía. Y así como lo mencionó Cuauhtémoc, ¿verdad? Pues empezamos a ver que teníamos que irnos hacia temas, hacia la nube, así como lo ha hecho Banorte, tuvimos que empezar a transformarnos. Pero esa transformación no nada más implicó que tuviéramos que aprender nuevas tecnologías, tuvimos que aprender una nueva manera de pensar y estar más abiertos a ese cambio. Y yo como persona inquieta, pues me dice mi líder en ese momento, oye, pues el concepto de la nube está saliendo muy fuerte, pero no entendemos qué es vivir en la nube. Bueno, pues vamos a poner un servidor en la nube. No, no, no. O sea, ¿cómo vamos a transformarnos nosotros para ser usuarios de la nube? Si nosotros podemos entender qué es el reto de estar en la nube, vamos a después poder transmitirlo y vamos a poder evangelizar a nuestros públicos, en este caso los profesores y estudiantes. Entonces, en aquel entonces empezaban a llegar las primeras computadoras totalmente de la nube. No sé si se acuerdan del equipo de Microsoft, la Surface, el primer modelo, que pues si uno lo comparaba contra la iPad, pues era una computadora a final de cuentas. Pero como yo lo veía como una computadora, decía, pues esto le falta su disco duro y no traía más memoria y no traía más expansiones. Entonces ahí fue el primer punto de quiebre que tuve que hacer en mi mente. Ok, ¿cómo me voy a cambiar yo, David, a convertirme en un usuario de la nube? Entonces tuve que aprender a trabajar todos mis archivos, toda mi información, me la tuve que llevar a la nube. Y cuando entendí cuáles eran los beneficios, pude compartirle al equipo de trabajo, oigan, ya no estemos compartiendo los archivos por correo, ya no estemos enviando de la manera tradicional como lo hacemos. Hay formas de trabajar en la nube, hay formas de trabajar todo esto en línea. Y eso comenzó a permear entre el equipo de que podían haber maneras diferentes pues, para poder hacer todo este trabajo que tradicionalmente llevamos. Y esto pues, nos dio pauta a que empezáramos a ver que si la nube era una tendencia, teníamos que entender qué más estaba ocurriendo alrededor de la nube. Y empezamos a ver que había lo que se llamaban los radares tecnológicos. Los radares tecnológicos pues, pueden encontrar, puede ver el de Forrester, el de Gartner, donde dicen, hay estas tecnologías que te pueden servir. Pero nosotros, pues como institución educativa, en esos entonces no siempre se estaba hablando de qué tecnologías pudieran ayudar a una educación, a una universidad, a transformar la manera en cómo hace educación. Nos tuvimos que poner a entender qué podía haber si era inteligencia artificial, si era analíticas de aprendizaje, si era blockchain. Esta es una versión que hicimos en el 2016 y lo que vimos es, ok, no todas las tecnologías van a estar listas en este momento para una adopción. Lo que hicimos es que pusimos una zona donde dijimos, vamos a definir una zona
donde vamos a poner aquellas tecnologías que las vamos a investigar. Ya las anunciaron, vamos a ver de qué se trata esa tecnología y vamos a tratar de encontrar si hay algo que le sirva a la institución. Después, si veíamos que ya había un cierto nivel de madurez, entonces la pasábamos a la zona de evaluar. Ok, esta la vamos a evaluar. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver si podemos traer al proveedor, si podemos pedirle al proveedor que nos preste la tecnología para ver de qué se trata y cómo la vamos a llevar a la institución. Esto de qué nos va a servir. Y cuando ya lo poníamos en la zona de adoptar es porque ya estábamos seguros que había un beneficio, ya habíamos encontrado casos de uso de otras universidades que ya lo estaban haciendo, entonces ya teníamos una evidencia más fuerte para sustentar y decirle al rector, oye, vamos a apostarle realidad virtual, realidad aumentada, analíticas de aprendizaje, vamos a hacer Big Data, porque ya había algo que nos sirviera. Y esto pues nos empezaba ya a dar una guía y las demás áreas entendían que lo que estaba haciendo informática estaba tratando de transformar. Fue tanta nuestra transformación que nos dimos cuenta que empezábamos a dejar de ser un área de informática porque teníamos que empezar a tocar lo que nosotros le llamamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este proceso es donde el profesor y el estudiante interactúan. Entonces teníamos que entender dónde se da la interacción. Se da en el salón de clases, se da a través de una videoconferencia, se da cuando hacen un foro de discusión. Ya que entendimos que este era nuestro objetivo, entonces, pues tenemos que encontrar qué tecnologías nos van a ayudar a habilitar. Para nosotros la tecnología es una manera que nos ayuda a que ocurra algo dentro del salón de clases y ahora lo estamos tratando de hacer que también ocurra fuera del salón de clases. Y pasamos de ser informática y ahora nos llamamos tecnologías para la educación, porque ya dejamos todo lo que era el área de operación. El Tecnológico de Monterrey sigue teniendo un área muy grande, que es habilitadora de tecnologías de información, pero nosotros trabajamos mucho a la par con ello, porque ya una vez que hacemos pruebas de adopción, ¿quién nos va a ayudar a habilitar esto? El área de tecnologías para información. Pero ya nosotros ya llevamos un caso de negocio, llevamos una forma en cómo va a impactar, ya vimos cuántos estudiantes se van a beneficiar. Todos los proyectos que buscamos hacer, le decimos que son proyectos top-down, porque no nada más debo de atender a Campus Monterrey, debo de atender a todos los campus a nivel nacional y además tengo 6 escuelas diferentes a las que voy a atender. Entonces, si quiero un proyecto ganador, tengo que encontrar que le pueda beneficiar a todos los públicos que tengo en la institución. Bien. Con esta transformación nos dimos cuenta que ahora nuestro equipo ya no nada más tenía ingenieros en sistemas. Empezábamos a ver que teníamos un psicólogo, teníamos un pedagogo, teníamos incluso a veces hasta abogados, porque tenían una manera diferente de pensar y nos ayudaban a generar nuevas ideas, enriquecían todas las cosas que estábamos proponiendo. Y esto no es fácil de verse en ese momento, dices, ¿por qué tienes una persona así? Les voy a platicar, cuando regresé al Tecnológico de Monterrey, ya después de estar en IBM, la universidad virtual, teníamos un contrato con BBVA para llevar la universidad corporativa. Entonces me dice mi jefe, ¿me vas a ayudar a poder comunicarles a los directivos de qué se trata este proyecto? Porque acabamos de comprar un banco en Estados Unidos que se llama Compass, que estaba en Alabama. Entonces, teníamos que hablar con la gente de España, con la gente de México y con la gente de Estados Unidos para triangular lo que era el sistema de educación empresarial. Y también, pues todos tienen sus diferentes normas, qué información podía salir, qué información no podía salir. Lo interesante del caso es que Compass había puesto como director de educación corporativa a un contador. Entonces, ¿por qué hizo eso Compass? Porque querían cuestionar todo lo que estaba pasando con educación corporativa. En lugar de haber puesto a una persona o haber subido de nivel a una persona que ya tenía años en educación corporativa, fueron totalmente disruptivos para que esta persona cuestionara, además de los pesos de lo que estaba costando esta educación corporativa, cuestionara si los modelos educativos que estábamos proponiendo eran los adecuados. Entonces ahí es donde pues, viene esta riqueza de tener personas
que te digan, oye, ¿y si lo hacemos de esta manera? ¿Y si lo hacemos diferente? ¿No lo habías pensado así? Tuvimos que ver cómo podíamos hacer esta experiencia inmersiva. De este lado están nuestras pantallas cuando estábamos probándolo. Nos estaban dando la oportunidad porque esta persona decía, dale, o sea, ponte a probar, ponte a ver cómo se puede funcionar. Y después ya lo construimos en un mueble que pudiera ser utilizado para los estudiantes. De estar probando cómo esto iba a funcionar, diseñamos una experiencia para que los estudiantes lo pudieran ver. Y ahorita aquí se va a ver en el video. Liquid Galaxy es la plataforma en la cual los estudiantes y los profesores pueden desarrollar proyectos dentro de su clase y fuera de ella para el desarrollo de competencias en el modelo educativo TEC 21. Pueden utilizar modelos tridimensionales o inclusive recorridos virtuales para que el estudiante viva una experiencia completamente distinta, esté inmerso en el mundo en donde él quiere estar sin la necesidad de trasladarse hacia ese punto. Ese lugar donde se hizo esa presentación hoy día es la planta baja de Rectoría. Si han visitado nuevamente el Tecnológico de Monterrey con la llegada de Salvador Alba, hubo toda una transformación de la institución y Rectoría se convirtió en un espacio abierto. Los que antes iban ahí y decían, oye, voy a hacer mi trámite de inscripción, voy a pedir mi constancia de estudios, ahora llegan, ¿qué pasó aquí en Rectoría? Es un espacio abierto y en ese espacio donde teníamos el Liquid Galaxy, ahora es un laboratorio de tecnologías emergentes. Y ahí la gente puede llegar, el estudiante, el profesor puede llegar y agarrar los equipos para hacer un experimento, ya sea para su clase o porque trae una iniciativa, porque quiere probar algo. Tenemos tendencias en biométricos, en impresión 3D, en realidad aumentada, pero todo debe de tener una necesidad de uso. No nada más proponemos una tecnología para mostrarla. Tenemos que darle un sentido a utilizar esa tecnología. Y pues como ya les estaba diciendo, pues una de las tecnologías, y esta se convirtió en una perla dentro del océano de haber estado haciendo estas pruebas. Comenzamos a explorar el uso de realidad virtual. Pues estaba de moda, venían los cascos, empezaba a aparecer HTC, Oculus, empezaban a salir estas compañías. Y bueno, pues veíamos que había un potencial. Entonces nos pusimos a ver qué programas podían ayudarle a los estudiantes a tener nuevas experiencias de aprendizaje. Uno de los programas que causó un hito fue cómo aprender anatomía con realidad virtual. Resulta ser que por la legislación, por las leyes, hoy día ya no puedes tocar cuerpos que estén en un anfiteatro, nada más pueden ser para investigaciones forenses. Entonces, si antes, si tuvieron conocidos que estudiaban medicina, era muy normal ir al anfiteatro. Mi mamá daba clases en la Universidad Virtual allá en Veracruz, entonces yo la acompañaba de vez en cuando a dar clases y me iba a caminar y veía que estaba el anfiteatro. Entonces, abría las puertas y estaban los cuerpos ahí abiertos, ¿no? Y ahí era donde los estudiantes iban a estudiar anatomía. Tenían el libro, pero estaban viendo en carne propia las partes del cuerpo. Cuando viene la legislación, ya no les permiten ver los cuerpos y ahora el estudiante tenía que ver un libro. Y era muy difícil para el estudiante comprender pues, de qué se trata la anatomía, qué pasa con esto. Cuando vimos que los programas de anatomía le permitían al estudiante ahora sí entender cada sistema del cuerpo, se dio una interacción muy rica porque mientras el estudiante estaba viendo en realidad virtual lo que estaba viendo del cuerpo, los demás estudiantes podían ver en la pantalla y empezaban a intercambiar, oye, ¿ya viste el hueso del lado izquierdo? ¿Ya viste este músculo? Entonces los profesores comenzaron a diseñar actividades específicamente para aprovechar la realidad virtual. Y ese proyecto se cristalizó en lo que llamamos hoy día la zona VR. El siguiente video que les voy a presentar es un ejemplo de otro caso de uso que se dio de la realidad virtual. Llevar la tecnología de la realidad virtual un paso más adelante para acercar a las personas y que tengan la posibilidad de interactuar entre ellas como si realmente se encontraran en el mismo espacio físico. Que el alumno pueda entrar, pueda meterse a un mundo
que no tendría en su salón de clases y pueda tener una vivencia mucho más rica de su experiencia en ese mundo creado para él a través de la tecnología. Al momento de hacerlo aquí en realidad virtual como tipo videojuego, te personificas, pues, porque ahora te estás viendo literalmente como el personaje que se creó para ti, y yo creo que te concentras un poco más en cumplir las metas de ese personaje. Es como si fuera un videojuego realmente. Entonces queremos cerrar muy bien esas definiciones y poderlo desplegar a partir del próximo año en más de las materias que tenemos y con todos los campus del TEC ya pudiendo participar. Hoy día tenemos más de 7 zonas VR desplegadas y estamos desplegando 4 zonas nuevas más. Hemos impactado a más de 14,000 alumnos. Más de 600 profesores han implementado actividades VR ya como parte de su curso. Y otra parte de la zona VR es que es autoservicio. Esta es una foto, perdón que se ve un poquito borrosa, pero si van aquí a Campus Monterrey en el 6º piso, está la zona VR y no hay nadie que te diga que no la puedes utilizar. Simplemente haces tu reservación, indicas la hora a la que vas a trabajar y tú llegas y agarras el equipo. Entonces, en cuanto te pones el equipo, ya tienes adentro un sistema que te dice cuál es el software que está disponible para comenzar a hacer tu actividad. Entonces, ¿qué tuvimos que aprender aquí? Aparte de que, bueno, si los alumnos van a venir a hacer su actividad, tuvimos que diseñar una experiencia de aprendizaje. Tuvimos que ver dónde iban a estar los sensores, dónde iban a estar las computadoras, de qué manera tenemos que especificar el área de trabajo de la zona VR y también pues cómo les íbamos a dar soporte, porque se oye padre decir es autoservicio, pero ¿y si falla el equipo? Bueno, no se ve aquí en la pantalla, pero tenemos un tótem y ese tótem le pican al botón y alguien de soporte le contesta y ya le pregunta, oye, ¿cuál es tu problemática? Bueno, se trabó el equipo. Entonces, de forma remota se puede administrar el equipo o ya si es muy serio, pues alguien va y se presenta, ¿verdad? Esto lo consideramos como una de estas perlas en nuestro océano, porque en ese momento, cuando empezamos a explorarlo, todavía no sabíamos hacia dónde íbamos a ir. Y de hecho, pocas universidades tienen un modelo de autoservicio donde ya tengan una experiencia para que venga el estudiante o el profesor y comience a trabajar. Y bueno, también el poder estar haciendo el uso de la tecnología, no nada más de forma local. El video explica que un profesor se dio cuenta que podían estar los estudiantes en el mismo espacio virtual. Y entonces, bueno, ya después de haber pasado la emoción de haberlo visto, que es divertido ver cómo te ves tú en el espacio virtual, dijo, ¿saben qué? Vamos a ensayar técnicas de negociación. Entonces el profesor diseña la actividad donde le dice, tú vas a hacer el rol de negociador y tú vas a hacer el rol del que va a hacer la solicitud de alguna compra. Entonces tienen que entablar ese rol donde tienen que ganar la negociación y como estamos en realidad virtual puede haber un observador, entonces el profesor pone observadores para que evalúe qué tanto están desarrollando la competencia de negociación. El Tecnológico de Monterrey a partir del 2018 liberó su modelo de educación basada en competencias, entonces ahora ¿qué es lo que estamos buscando? Ya no nada más estamos buscando que salgan con la calificación de 100, la más alta, que tengan los mejores promedios. Tienen que poder desarrollar las competencias y tenemos competencias que les decimos las disciplinares, que son propias de la carrera, a la escuela que pertenecen, y las transversales. Y dentro de estas transversales se encuentran como los aspectos de comunicación. Pues al utilizar la realidad virtual fue una manera de fomentar este desarrollo de esta competencia de comunicación, pero también fue una manera de conectar con estudiantes que no están en el mismo campus de Monterrey. Entonces, como tenemos zonas VR en Querétaro, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, ahora pueden hacer la dinámica diferente. ¿Qué es lo que hace el profesor? A ver, se pone de acuerdo con otros profesores de otros campus, vamos a hacer esta actividad y eso enriquece. ¿Por qué? Porque el estudiante, como no conoce a los alumnos del otro campus, pues es una oportunidad de ver quién va a tener la mejor negociación. Entonces, pues eso fue una manera de hacer esta experiencia de realidad virtual. Y bueno, todo esto, se lo pongo de contexto,
porque siempre estuvimos pues haciendo este tipo de proyectos y yéndonos a ver cómo podíamos estarnos adaptando constantemente. Hoy día también ya estamos trabajando bajo metodología ágil y tenemos nuestras células, pero esos son pues para proyectos nuevos y que han estado continuando. Cuando se vino la contingencia y como les decía, tuvimos que cerrar los campus, tuvimos que ponernos a idear qué íbamos a hacer. Y entonces esto fue totalmente retador, porque nuestros profesores estaban acostumbrados a dar clases en su salón. Es más, había profesores que no tenían computadora para llevársela a su casa, porque decía el profesor, yo voy al campus y ahí en el campus ahí tengo mi computadora y desde ahí trabajo. Entonces, pues era lo normal. La contingencia de salud nos hizo ver que ya no existía la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Además de preparar los cursos con los cuales capacitábamos a los profesores, nos dimos cuenta que iba a ser necesario un acompañamiento. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas que también estaban sintiendo temor, estaban sintiendo ansiedad ante lo que venía. Yo me acuerdo cuando me decían mis hijas, papá, ¿cuándo vamos a regresar a la escuela? Ah, pues 3 semanas. Y de las 3 semanas, bueno, en un mes más. Papá, ya pasaron 2 meses. Ok, al otro año. Y bueno, fueron 1, 2 años, ¿verdad? Entonces, como nos dimos cuenta que esto iba a tardar, tuvimos que en ese momento diseñar un modelo que nos permitiera estar trabajando, en ese momento, trabajar desde casa. Y así como les dijimos a los profesores, aquí está tu computadora, aquí está tu diadema, aquí está tu cámara web, incluso profesores que necesitaban una tablet para poder explicar mejor su clase, se les mandó la tablet. Se les hizo un modelo de acompañamiento para que hubiera personas que entraran con ellos a las videoconferencias, porque otra vez, o sea, el profesor era el amo y señor del pizarrón. Yo aquí controlo mi clase, ya sea con el GIS o con mi PowerPoint, pero yo soy el que sé y estoy viendo las caras a todos. Y en el Zoom, pues fue el sistema que utilizamos, no, si el alumno pagaba la cara, pues no podía controlar al estudiante, ¿verdad? O el profesor no tenía las competencias o las habilidades tecnológicas para manejar Zoom, se le apagaba la cámara, se le desconectaba la computadora. Entonces, tuvimos que fortalecer, tenemos un área que se llama Tech Services, que es la que da soporte, pero por la cantidad de profesores y estudiantes que iban a necesitar apoyo, tuvimos que meter más gente. Entonces, mucha gente, como en mi caso, en mi rol, tuvimos que entrar, nos quitamos nuestra cachucha de innovación y nos pusimos nuestra cachucha de vamos a ayudar al TEC y a los profesores a que pusieran. Entonces, tuvimos que tener esa flexibilidad de mente. Esto es para que sigamos trabajando y estábamos apoyando a los profesores en todo momento para que se sintieran cómodos. Después de haber logrado ya una estabilización, porque sí, nos tomó un rato, se vio padre, salimos, me decían, oye, es que la uni no lo ha logrado, es que no es fácil, la Universidad de Nuevo León, no es fácil hacer esto, hay que hacer mucha logística, mucho trabajo. Comenzamos a explorar oigan, en algún momento vamos a tener que regresar. No, espérate, ya hicimos el modelo para trabajar todos a distancia. Piensa que vas a regresar. Bueno, ok, si vamos a regresar, ¿de qué manera vamos a tener que regresar? Y nos dimos cuenta que también mucha gente había estado en su casa encerrada. Entonces, pues ahora hay que decir cómo va a ser la vida cuando regreses al campus. Y tuvimos que empezar a hablar de, bueno, pues cómo iba a ser la sana distancia, empezar a poner aquí unos indicadores. Pero también, al saber que había gente, porque estábamos haciendo encuestas, oigan, si abrimos el campus, ¿estarías dispuesto a venir? Y ya sea profesor o estudiante, decían, no, si me permite seguir desde mi casa, yo aquí me quedo. Ok, perfecto, es respetable, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer nuestro modelo de clases híbridas. Y aquí en esta, no alcanza a ver ligeramente, este es nuestro salón que hicimos, un salón híbrido, donde pusimos una pantalla, pero aquí pusimos una cámara con inteligencia artificial que le permitía al profesor seguirlo. El profesor ya no tenía que utilizar un control para que la cámara la moviera, y esto ayudaba a que los estudiantes que estaban desde su casa pudieran estar siguiendo al profesor cuando estaba dentro del salón de clase. Entonces, si yo me movía para acá, pues la cámara me estaba siguiendo, y el estudiante se sentía que estaba en contacto con el profesor porque nunca dejaba de aparecer.
Estos salones se desplegaron en más de 800 salones. Hoy día los vamos a conservar porque nos dimos cuenta que la tecnología nos puede servir para nuevos retos. Si viene una nueva ola y nos piden regresar, bueno, de alguna manera ya estamos preparados, ¿verdad? Pero todo esto nos dio un aprendizaje muy rico. Nos dimos cuenta que sí podíamos convivir de forma ordenada, que sí podíamos estar preparados para una siguiente situación que se diera. Y bueno, pues como les decía, ahora pues tenemos este modelo, bueno, lo pudimos hacer en menos de 15 días, capacitamos a más de 4,000 profesores en 15 días, así como yo estuve en ese momento, yo estaba, por así decirlo, en una célula que nos encargamos de aprovisionar las computadoras, las diademas y las tabletas a los profesores. Hubo otra célula que se encargó de preparar toda la capacitación a los profesores. Además de esto, se prepararon guías para que los profesores pudieran estar constantemente viendo los manuales que iban a utilizar. Y bueno, todo este modelo de atención. Pero el proyecto que mencionaban al principio cuando dieron la presentación, que se llama Tech Digital Apps, es un proyecto que acabamos de lanzar, nació de esta forma de atender a la contingencia. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? Como les dije, se cerraron los campus y además de dar clases, dentro de los campus tenemos laboratorios. Tenemos diferentes laboratorios. Tenemos laboratorios de alta especialidad, que son, por ejemplo, los laboratorios de física, mecánica, química o laboratorios de medicina, donde, bueno, cuando ya se pudo, ya los estudiantes regresaron. Pero aparte de eso tenemos los laboratorios de cómputo, o que también les decimos compuaulas. Y en esos laboratorios se encuentra instalado el software que necesitan los estudiantes para hacer alguna práctica, o los profesores utilizan el software para dar la clase en ese momento. Entonces, pues sorpresa, está cerrado el campus, ¿verdad? Y como institución, pues, y no es culpa del área de tecnologías de información, porque su perímetro es el campus. Entonces, todo el servicio estaba diseñado para que funcionara dentro del campus. Y tenemos una VPN o una extranet, por así decirlo, a nivel nacional que nos permite conectarnos entre los campus. Entonces, pues agiliza muchos trámites o muchas operaciones que hacemos. Pero esa red es una red cerrada, o es una VPN privada para nosotros simplemente. Cuando nos dimos cuenta que los laboratorios de cómputo eran necesarios, la primera opción que vimos es, ok, algo rápido no va a ser habilitar el acceso a los laboratorios de cómputo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Okay. Hablamos con los proveedores de software y les pedimos, oye, de todo este software que tenemos, permítenos que los estudiantes los instalen en sus computadoras. Ok, pues nos dieron chance, pero nos dieron chance hasta agosto, ¿verdad? O sea, hasta agosto del 2020. Perfecto. Entonces, pues nos pusimos a ver con las escuelas cuántas licencias necesitábamos a nivel nacional para que los estudiantes pudieran descargar el software, ¿verdad? Entonces, tuvimos que hacer guías de instalación de software, tuvimos que el área de TI solamente se encargaba de instalar el software en los laboratorios de cómputo. Entonces, pues no estaba preparado para que un estudiante le fuera con su computadora para que le instalara el software, mucho menos para dar una guía para que le instalara por su propia cuenta el estudiante. Entonces, ese fue el primer reto. Entonces, ya que solventamos ese primer reto, después se vino ya no te voy a prestar el software, ya a partir de agosto me vas a tener que pagar las licencias. Y bueno, pues la variedad de software que utilizamos, pues algunos son muy complejos o son muy especializados, entonces el costo no es accesible como para cargárselo a la colegiatura del estudiante. Pero hubo otro descubrimiento interesante. Las computadoras de los estudiantes, en la mayoría de los casos, no tenían la capacidad para correr el software. ¿Por qué? Bueno, ok. Ya los papás están haciendo un esfuerzo por pagar la colegiatura, y dentro de la colegiatura pues también tienen que comprar un equipo de cómputo para que su hijo o hija pueda ir a la institución, y pues dependiendo su posibilidad económica pueden comprar una computadora de mayor o menor tamaño. Y pues lo que hemos visto es que en promedio a los 3 años esa computadora puede ser que ya no le es suficiente al estudiante. Tuvimos muchos casos donde no era suficiente la computadora. Entonces, para que el estudiante pudiera continuar usando su computadora, tenía que hacer un upgrade, y pues en esos momentos no era factible que un papá cambiara la computadora.
Ya habíamos estabilizado y el área de tecnologías de información encontró la manera de que sí, vamos a abrir la VPN para que pueda soportar la conexión a los más de 200 laboratorios de cómputo que tenemos a nivel nacional. Y aquí vino el siguiente punto. Lo más flexible que se pudo hacer es que solamente si estabas inscrito en Campus Monterrey te podías conectar a la VPN de Campus Monterrey. Pero si el software que ocupabas estaba en Campus Guadalajara, sorpresa, como no estás inscrito en Campus Guadalajara, no te dejaba acceder la VPN, ¿verdad? Entonces eso fue una primera situación que nos dimos cuenta que ocurrió. Para darle un poco de orden a todo esto, hicimos un sistema de reservación. Aquí sí, los amigos de Microsoft, con el sistema de bookings, dimos de alta las computadoras como si fueran personas. Pues ya ven que en Microsoft todo es una persona, si están familiarizados con cómo se maneja Microsoft. Tuvimos que darlos a cada computadora de los 200 laboratorios, le tuvimos que dar como si fuera una identidad. Y eso lo hicimos para que en el sistema de reservación entrara el estudiante y dijera, ok, voy a usar el software Adobe Creative, lo voy a usar el lunes de las 5 a las 7 de la noche en el laboratorio de cómputo 302. Y cuando le daba a reservar, le asignaba a la computadora el acceso que le iba a dar. Entonces, con esto le llegaba al estudiante un correo y el estudiante veía la información y decía, ah, ok, me voy a conectar a esta VPN con este Remote Desktop y ahí voy a entrar a trabajar. Perfecto, nos funcionó muy bien. De hecho, nos funcionó tan bien que nos dio unas analíticas que nunca habíamos tenido. O sea, teníamos laboratorios, sabíamos que existían, pero no sabíamos cuántas horas al día se estaban utilizando. No sabíamos qué software era el que más estaban demandando. Las escuelas nos dicen, oye, necesito este software, perfecto, pero no nos pedían medir el uso del software. Okay. Entonces, con estas analíticas lo pudimos hacer. Pero, pues los estudiantes siempre son muy curiosos, son muy hábiles y se dieron cuenta que en el correo le mandábamos casi siempre el mismo nombre de la máquina y ya les habíamos dicho la ruta. Vas a conectarte a la VPN, vas a abrir el Microsoft Remote Desktop, ahí guardas el nombre de la máquina y le das conectar. Los estudiantes se dieron cuenta que no tenían que hacer una reservación para conectarse de nuevo a Remote Desktop. Entonces, empezábamos a tener quejas de que los estudiantes nos decían, es que entró alguien más y me sacó de mi sesión. Estaba dejando un render, pues llegó alguien y ya regresé y ya estaba otra persona en mi sesión. Ok, perfecto. Entonces, eso nos hizo pensar en que debíamos de probar una nueva experiencia que no tuviera que ver con la forma tradicional como estábamos usando los laboratorios de cómputo. Otra situación que nos orilló a esto es que cuando regresáramos al salón, a la eventualidad en los campus, no íbamos a poder controlar qué computadoras estaban conectadas de forma remota y qué computadoras iban a ser usadas localmente. Así podía ser muy simple. Bueno, quítale el teclado y apágale el monitor, pero no era factible porque dejábamos a la mitad de capacidad del laboratorio. Oye, pues si el laboratorio tiene 25 computadoras y los estudiantes, los 25 están en el campus, pues nada más iba a tener menos de la mitad de computadoras para que los estudiantes pudieran hacer una práctica. Y la filosofía del laboratorio de cómputo es, si está abierto el laboratorio, pues voy, me siento y comienzo a trabajar, no tengo que esperar. Si hay una clase, pues me espero hasta que termine la clase. Así es como tradicionalmente se usaba el laboratorio. Entonces, nos dimos cuenta que no íbamos a poder subsistir con este retorno seguro a los campus. Esta forma de acceso remoto ya no iba a poder funcionar. Nos pusimos a investigar de qué manera podíamos llevarnos esto a la nube. Entonces, decidimos, vamos a hacer una experiencia muy sencilla, muy simple, donde el estudiante con un solo clic, sin saber a qué computadora se va a conectar, sin tener que descargar algún software adicional, pudiera hacerlo. Y logramos hacer una experiencia para que dentro de nuestro mismo sistema de aprendizaje que es Canvas, ya está habilitado un botón. Entonces, a partir de este semestre, liberamos los primeros 8 software para que más de 500 grupos este semestre ya están disfrutando de esta experiencia que le llamamos Tech Digital Apps, donde el estudiante y el profesor, sin tener que reservar el uso del software,
sin tener que esperar a que sean las 7 de la mañana para que estén prendidas las computadoras, ya pueden utilizar. Entonces esto pues, va a ser algo que vamos a ir incrementando a 4 años la cantidad de poder de cómputo que estamos teniendo. Resulta ser que tenemos alrededor de 5,000 computadoras que están prendidas de las 7 de la mañana a la medianoche y no siempre están usándose. Ese es otro de los retos que estamos resolviendo al llevarnos todo este poder de cómputo a la nube. La programación del uso del laboratorio de cómputo para usarlo en clase siempre es muy retador. ¿Por qué? Porque parte también de hacer la programación implica el qué profesor lo va a dar. Y pues sí, a veces se les da la flexibilidad de que no, ¿sabes qué? Yo no puedo darlo en la mañana, yo puedo darlo en la tarde. Entonces, pues tienen que cambiar los horarios. Y ya llega un momento en que se empalman los horarios y no encuentran cómo programar el uso del laboratorio de cómputo. Ahora, al haberlo llevado a la nube, estamos comenzando a resolver ese problema. ¿Cuál va a ser nuestro problema? Tenemos que asegurar que debemos de tener la suficiente capacidad para atender concurrentemente a todos los usuarios, ¿verdad? Y otra situación que también se dio con este beneficio es que, aunque somos una institución grande, no todos los campus tienen la misma cantidad de computadoras o no tenían la posibilidad a veces de tener ese software que sí tenemos aquí en Monterrey. Esta estrategia ya nos permite a nivel nacional homologar el uso del software. Entonces ya el campus que antes no se veía en posibilidad de poder utilizar ese software a través de Tech Digital Labs, pues ya está pudiendo utilizarlo, ¿verdad? Entonces eso fue una transformación que logramos con todo esto. Y bueno, pues este plan consciente pues lo empezamos a hacer a partir de mayo de 2021 y pues ha estado ahí presente para que siga evolucionando y pues bueno, también hasta se creó un departamento específicamente de contingencia sanitaria, algo que pues tampoco la institución no tenía, ¿verdad? Entonces nos hacían chequeos, nos hacían mediciones de COVID, pruebas aleatorias, hay rastreo de líquidos también para encontrar, entonces pues de repente te llegaba, oye, estuviste en biblioteca tal día porque encontramos una muestra, entonces ya contestabas la encuesta y decías que no. O si sí estabas, pues pasabas y te hacías un examen. Entonces todo esto también nos trajo una cultura de seguridad, una cultura de salud que no teníamos y que pues ahora la estamos siguiendo. Y bueno, ¿qué factores clave les dejo para que tengamos estos equipos diversos? Algo que siempre destaco es que los líderes deben demostrar esta confianza hacia los equipos en realizar las cosas. Eso fue algo que nos ayudó mucho, eso fue algo que nos dio esa oportunidad de vernos y decir, vamos a hacerlo así. Y también incluso a veces nos equivocábamos, o sea, decíamos, oye, pues no era como lo esperábamos, pero entonces tuvimos que aprender a corregir rápidamente. Entonces, en lugar de hacer esfuerzos grandes, hacíamos esfuerzos pequeños que nos permitieran medir si iba a funcionar lo que estábamos proponiendo. Y eso es gracias a que teníamos esta confianza de los líderes pues, para hacer estas cosas. La apertura a escuchar nuevas ideas, como les dije. El que esté una persona que no tiene nada que ver con tu área, no lo tomes como alguien que viene a agredirte, viene a cuestionar porque quiere entender, quiere saber qué es lo que haces y por qué lo estás haciendo así. Y a veces pues, te puede dar otro punto de vista que puede ser interesante para resolver algo en lo que estabas entrampado. Vale la pena escuchar. El trabajo colaborativo definitivamente es indispensable en esta parte. Lo vivimos en la pandemia. Tuvimos que colaborar con muchas áreas. Tuvimos que ponernos cachuchas que a veces no eran las nuestras. O sea, como les dije, yo vengo de un área que éramos operación, éramos informática, luego nos volvimos innovación. La pandemia nos obligó a dejar toda la innovación que estábamos haciendo. Traemos temas de inteligencia artificial, traemos temas de blockchain, estamos haciendo cosas con otras universidades sobre realidad aumentada, pero con la pandemia todo esto lo tuvimos que detener y tuvimos que trabajar colaborativamente con otras áreas. Entonces tuve que aprender un poco de abasto estratégico, luego tuve que aprender de nuevo ahora temas de cloud, porque como yo ya me había alejado de infraestructura, pues tuve que regresar y tuve que meterme de nuevo en infraestructura, tuve que aprender a ver cómo eran los niveles de servicio que llevaba la institución, pero era con un objetivo, era lograr hacer que la institución siguiera funcionando. Y el empoderamiento con responsabilidad. Siempre nos han hecho conscientes.
te voy a otorgar este presupuesto, te voy a otorgar este mando, porque sabemos que vas a hacer las cosas y hay que hacerlo de forma responsable, hay que hacerlo de forma consciente. Van a lograr grandes cosas para beneficio de su institución. Sí, cerraron todo. Sí, fue drástico el área de informática porque pues, fue una negociación, ¿verdad? O sea, para que permitieran este acceso, había laboratorios que en ese momento tenían AnyDesk, TeamViewer, y antes de pandemia, esa era la manera en cómo ellos estaban accediendo. Entonces, cuando se viene la pandemia y dijeron, vamos a abrir el perímetro para venir a conectarte a la red del campus, porque se tienen que poder comunicar con ciertas computadoras y estaban en ciertas zonas de la red, pues tenían comunicaciones algunos servidores y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a cerrar ciertos puertos del perímetro y solamente van a pasar por acá. Y para reducir el riesgo, solamente van a entrar las personas que son del campus. Entonces, yo como responsable del proyecto de laboratorios remotos, me habilitaron los permisos pues, para poder andar brincando entre todas las redes, ¿verdad? Pero el profesor o el estudiante, no, solamente te vas a conectar aquí y estaba cerrado a los laboratorios que habíamos puesto en la lista. Entonces, bloqueo total. Más aparte que se tiene una estrategia de que las máquinas están homologadas, se manejan imágenes, hay un sistema central que controla los parches que se van a distribuir. O sea, hay toda una estrategia ahí del área de TI para asegurarte que tu computadora está al nivel y reducir o bloquear cualquier puerto que no debe de estar abierto. Pero sí, ahí fueron sí muy drásticos. Todos los AnyDesk, de repente, o sea, sí, en el laboratorio ahí donde tenemos todas esas tecnologías emergentes, pues sí lo usábamos mucho porque pues era muy rápido, pues me conecto aquí a la pantalla, ahí estoy, hago lo que tengo que hacer, ya no me tengo que desplazar. A todos nos lo cerraron, o sea, sé que se va para reducir esos posibles hoyos que pudiéramos tener por ahí. Además de salud, está la escuela el área de negocios para estos temas de negociación. Para las escuelas de ingeniería hay simuladores para aprender dinámica, fuerza. Para el área también hay programas de química que les permiten deconstruir las moléculas y lo pueden hacer de forma interactiva. Y curiosamente la escuela de idiomas, que no es una de las escuelas grandes, encontró una manera de utilizar la experiencia virtual de Google Earth para que el examen final de los estudiantes fuera que prepararan una guía de negocios visitando zonas específicas de Italia. Entonces, la profesora dijo, a ver, van a hacer su examen, y el examen es el examen final de italiano, tienes que prepararte toda esta información y me tienes que hacer un pitch, como me vas a convencer de que debo de ir a invertir a esa zona de Italia. Entonces, ¿qué le implicaba al estudiante? No nada más era aprenderse el pitch, le implicaba investigar qué es lo que había en esa zona, darle datos económicos. Entonces, pues fue una dinámica interesante. Pero esas son principalmente las escuelas que ahorita se están viendo beneficiadas. La Escuela de Humanidades también lo está utilizando porque lo ocupan para temas de concientización. Ahí a veces no son experiencias tan interactivas, sino son videos 360 grados que les permiten hacer una inmersión, zonas de guerra, gente desplazada, eventos que han sido grabados en 360 grados y el poder girar y poder ver todo lo que está pasando, pues sí les da cierta sensibilidad. Es más que nada pues, para los que están con temas de periodismo.